Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando será nuestro último día aquí en esta vida? ¿Cuándo será el final de los tiempos para la humanidad? No hay nadie que tenga respuesta a esas preguntas. No hay profecía alguna que nos aclare ese misterio. El Evangelio de hoy habla de la venida del Señor al final de los tiempos y nos exhorta a la vigilancia. El Señor puede llegar en cualquier momento, depende de nosotros si estamos preparados para recibirlo. La idea de que Jesús puede venir a cualquier hora pone nerviosas y asustadas a algunas personas. Pero esta llamada a estar preparados para el encuentro con Él no debe estar motivada por el temor, sino más bien por el amor al Señor que viene. El cristiano debe vivir sin temor, preocupado por vivir fielmente el día a día, pero también siendo consciente de la responsabilidad de cada uno de sus actos. Por tanto, no hay que descuidarse. Si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, el Señor nos reconoce y nos premia. La vigilancia debe ser preparada en función de la venida del Señor. Vigilar significa entender qué pasa en nuestro corazón. Significa pararnos un poco y examinar nuestra vida. Porque en el fondo de nuestro corazón sabemos lo que tenemos que hacer, solo que a veces nos parece difícil aceptarlo. Y por eso colocamos toda la resistencia posible para evadirlo y le damos vueltas en la mente. Lo cierto es que Jesús vendrá en gloria y majestad al final de los tiempos. Pero desde el momento de la Anunciación y de la Pascua, Jesús se quedó siempre con nosotros, unidos a todo hombre. Por eso a Jesús no hay que esperarlo mucho en el tiempo. Está acá, cerca. Jesús no va a venir solo al final de los tiempos. Viene en cada hermano que tiene necesidad. Él es que todo aquel que tiene necesidad de nosotros. Está en cada corazón que lo busca, en cada pobre, en el que sufre, en el que no tiene con quien hablar y compartir la vida, en las familias golpeadas, desmembradas, en los oprimidos y excluidos. Para nosotros lo que importa no es saber la hora y el día de la llegada del Señor, sino tener una mirada capaz de percibir su venida ya presente en medio de nosotros, en la persona del pobre y en tantos otros modos y acontecimientos de la vida de cada día. Lo que importa es abrir los ojos y tener presente el ejemplo del buen empleado del que habla Jesús en este Evangelio. Si procuramos estar bien despiertos, con el corazón limpio y la mente dispuesta para seguir al Señor, no vamos a temer ni el sufrimiento ni la muerte, pues estamos destinados a la vida eterna.
La vigilancia permanente cuya habla este Evangelio se consigue con la práctica constante de la oración, de la meditación de la palabra de Dios y con el examen de conciencia diario. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Santa Mónica, madre de San Agustín. Ella es la patrona de las mujeres casadas y modelo de las madres cristianas por su perseverancia en la oración. Hay una anécdota según la cual Santa Mónica habló con su obispo, que era nada menos que San Ambrosio. Ella le contó que ya estaba cansada de hablar a su hijo, Agustín, inútilmente de Dios, pidiéndole que cambiara. San Ambrosio le respondió: mujer, no le hablas más a Agustín de Dios. Antes bien, háblale a Dios de Agustín. El contrario. Y eso fue precisamente a lo que se dedicó en adelante, a interceder por la conversión de su hijo. Entre los logros espirituales de Santa Mónica hay que incluir también la conversión de su esposo, Patricio, un pagano, por quien igualmente oraba insistentemente. Este pidió el bautismo poco antes de morir. Que Santa Mónica intercede para todas las familias en dificultad. Amén. Amén. Nos ponemos de pie para presentar al Señor nuestras súplicas.